Buenos días, chicos. Bueno, aquí vamos a empezar con la primera clase grabada. Espero que sea de agrado de todos ustedes y que tengamos mucho aprendizaje, ¿verdad? Recordar muy bien que hay que tratar de mantenernos en casa, ser responsables en la medida de lo posible y que pues tratemos de aprender todo lo alcanzable durante este periodo, ¿verdad? Y hacer conciencia porque está en riesgo la salud de todos nosotros y pues es importante tomarlo en cuenta. Puedo aclararle todas las dudas que vayan a tener mañana con el tema en el Discord. La clase, eh, espero que podamos aprender bastante sobre la civilización que vamos a abarcar el día de hoy, que es la Mesopotamia entre dos ríos. Eh, Sin más que decir, vamos a empezar con la clase de hoy, partiendo del hecho con algunos puntos importantes de esta civilización y para ir conociéndola un poquito más de acuerdo a las necesidades que vamos a tener dentro del salón de clases. Primero que nada, hay varios factores que van a permitir el inicio de una civilización. El primero es el aumento del conocimiento. Bueno, como nosotros vimos en el periodo anterior, en el primer parcial, vimos también lo que era la revolución neolítica. El aumento del conocimiento empieza por todas las áreas, desde la agricultura, la ganadería y la sedentarización de los pueblos, hasta el avance en tecnología, por ejemplo, en la construcción de nuevas herramientas y en el desarrollo de la arquitectura. También se crean los códigos de convivencia o las reglas de convivencia, que son los primeros índices o códigos civiles que vamos a tener como seres humanos, que va a permitir asignar roles a cada uno de los miembros de la sociedad y que van permitiendo hacer una segmentación de esa sociedad para permitir tener un control y ordenarla. Posteriormente vamos a tener la aparición del sistema de signos, que eso va a mutar en la primera forma de escritura, que la vamos a ver más adelante. Hay cambios sociales y económicos fuertes, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, que es el último punto que viene por acá, que es la división del trabajo. La división del trabajo va a permitir que la gente se vaya especializando y vaya generando una mayor investigación sobre cada uno de sus oficios. Recordar muy importante que Mesopotamia significa tierra entre dos ríos. Ellos se van a ubicar en un valle de media luna, que es un valle bastante fértil. Y recuerden que para establecer las primeras civilizaciones, lo primero que vamos a encontrar son ríos. Esos ríos, en el caso de Mesopotamia, van a ser el río Tigris y el río Éufrates, que están en lo que conocemos hoy en día como la península arábica. Aquí les muestro lo que ocuparían hoy el territorio de Mesopotamia en aquel tiempo, que lo conocemos como el actual país de Irak. Dentro de las características más importantes de Mesopotamia es que es una civilización fluvial, al igual que fue Egipto y China, porque ellos se basaron en el sistema de riego por medio de canales. Una de las cosas muy importantes dentro de esto era que los medios fluviales que utilizaban eran para regar los campos y para tener acceso al agua potable que tanto necesitaban aquellas civilizaciones. También se les pueden conocer como civilizaciones esclavistas, ya que estas civilizaciones practicaron la esclavitud en su momento. La región mesopotámica es caracterizada por ser una zona árida, pero tiene valles fluviales con tierras bastante fértiles y que tiene muchísimos recursos minerales, dentro de los cuales también podemos encontrar los metales que ellos necesitaban para elaborar sus diferentes herramientas. Es una zona bastante plana y también uno de los recursos que podían encontrar en algunos espacios eran la madera, que en aquel tiempo era fundamental para el desarrollo de las diferentes civilizaciones. Hay varios periodos de historia de Mesopotamia. Esto es toda la periodización antes de Cristo, y el primer pueblo que vamos a encontrar es el periodo sumerio. ¿Okay? Eso va a iniciar en el 4000 antes de Cristo. Después vamos a ver el acadio, el babilonio, que es como el más destacado de los pueblos en aquel tiempo, el asirio, el neobabilónico, y después viene la conquista del imperio persa, que es con lo que termina la civilización de Mesopotamia como tal, o los diferentes pueblos que habitaron en la región mesopotámica con estas características.
Dentro de los pueblos de Mesopotamia, los sumerios fueron los primeros que vamos a encontrar. A finales del cuarto milenio, ellos van a fundar 3 ciudades-estados independientes cada una de ellas, que son Ur, Ur y Lagash. La ciudad de Ur es de la primera que nosotros tenemos conciencia de que existió y que fue de las primeras organizaciones, digamos, estatales que existen en la historia de la humanidad. Sin embargo, estas ciudades pasaban en algunos casos en constantes disputas internas, ya que habían recursos naturales que se requerían a cómo iban creciendo las ciudades en tamaño y en población. Este es un esquema, por ejemplo, de la ciudad sumeria de Ur, donde podemos encontrar que eran bastante extensas y que en las partes centrales era donde se ubicaba pues la gente con mayor poder o con mayor riqueza concentrada. Por ejemplo, aquí tenemos lo que podría ser uno de los canales de riego que se traían desde las regiones lejanas, y en las zonas fuera de las murallas de la ciudad podíamos encontrar las planicies donde ellos posiblemente sembraban. Esta zona que se ve acá es un puerto que se utilizaba en aquel tiempo para traer los diferentes productos de las mismas llanuras donde se sembraban. ¿Okay? Aquí es cómo se ve la ciudad de Ur actualmente en Irak. Esto es lo que quedó. Esto que se ve en el fondo es un vestigio de Sigurat, que después vamos a ver más adelante en la misma presentación que es un Sigurat. Dentro de los pueblos de Mesopotamia también vamos a tener los sumerios. Ellos también fundaron ciudades-estado, cada una con su gobierno, con su religión y con su ejército. Entonces hay diferencias, entre una ciudad y otra de los sumerios. Ellos se basaron muchísimo en lo que era el cultivo del trigo y la cebada. Tenían cabras y ovejas, que eran de los primeros animales en domesticarse, y se distinguen en 3 imperios: el primer imperio babilónico, el asirio y el neobabilónico, que los vamos a abarcar un poco más adelante en esta presentación. Otro pueblo muy destacado eran los hititas. Los hititas tienen algo muy interesante, que fueron de las primeras civilizaciones en utilizar el hierro. Este metal le aporta mayores propiedades, por ejemplo, que el bronce y el cobre, que nosotros vimos que lo estaban utilizando en la edad de los metales, y eso les va a permitir fabricar mejores armas, mejores carros de guerra, herramientas agrícolas y utensilios domésticos. Eso les va a facilitar las tareas cotidianas a ellos, y en tema de guerra pues van a tener alguna que otra ventaja. Ellos venían de la península de Anatolia, que es esto que vemos nosotros acá, y practicaban la esclavitud como un medio de poderío. También los esclavos eran asignados a cada uno de sus jefes, y pues siempre les van a tocar las tareas más complicadas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo ellos utilizaban el hierro y el bronce como metales para desarrollar su civilización. Otro pueblo muy importante que vamos a tener son los asirios. Los asirios van a habitar más o menos en 900 a.C. y tenían un control muy dominante debido a que tenían un ejército bastante extenso. Uno de sus mayores logros va a ser la conquista de Egipto. Eso va a quedar marcado en los anales de la historia, o en la historia común de la humanidad, debido a que Egipto ya era una civilización bastante próspera para esta línea temporal. El imperio asirio, su capital se va a ubicar en Nínive, y su máxima autoridad va a ser un rey. El rey era lo máximo que existía en tema político, en tema militar y en tema judicial, porque también actuaba de juez cuando no se podían resolver los problemas. Eran sacerdotes que también eran los que comunicaban con los dioses, y su dios más importante va a ser el dios Asur. Aquí tenemos un grabado, por ejemplo, del pueblo asirio en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces eran pueblos guerreros. Después tenemos la civilización del primer imperio babilónico. Babilonia se divide en varias periodizaciones, y aquí el más importante es el rey Hammurabi, porque posteriormente vamos a ver
¿Cuál fue el aporte que hizo este rey para la humanidad? Porque fue de los primeros códigos civiles que vamos a tener. En aquel tiempo se creía que el rey era de carácter divino, o sea que provenía de los mismos dioses, y por tanto él tenía la potestad de designar los funcionarios que requería para que su civilización pues siguiera funcionando. El imperio se debilita mucho con la muerte del rey Hammurabi porque pierde un poco el control y empiezan en guerrillas internas. Una de las civilizaciones más importantes van a ser los caldeos. Los caldeos destaca el rey Nabucodonosor I. Él incluso lo podemos encontrar en la Biblia y lo vamos a encontrar como una persona difícil y cruel. Sin embargo, para la historia de la humanidad, consiguió que su imperio entrara en un periodo de grandeza. Sin embargo, a él es el que lo conquistan los persas, casi terminando con la civilización mesopotámica. Del imperio neobabilónico también tenemos al segundo rey, que es el rey de Nabucodonosor II. Él es más famoso que su padre, sin embargo, porque se construyeron varias edificaciones muy destacadas en aquel tiempo, que todavía conservamos, como las puertas de Ishtar, que más adelante se las voy a detallar. Estas puertas están actualmente en el Museo de Berlín y era la entrada principal a la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia tenía muchísimas partes destacadas, ya que era considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Una de sus más famosas obras eran los famosos jardines colgantes de Babilonia. Esto es una reconstrucción de lo que pudo haber sido en aquel tiempo, donde su palacio real, por ejemplo, estaba fabricado o forrado en mármol y tenían jardines en las partes superiores. Cuando uno llegaba a la ciudad de Babilonia, esta estaba metida como en una depresión y lo que usted veía simplemente era como un jardín. Posteriormente, cuando llegaba a las puertas de Ishtar, era que usted se percataba de que ahí había una ciudad. Aquí hay otra graficación o una gráfica, perdón, de lo que podría ser Babilonia en aquel tiempo. En cuanto a la economía, ¿cómo vivían los pueblos de Mesopotamia? Bueno, eran súper dependientes de los ríos, como lo vimos anteriormente, ya que eran su fuente de riego y por tanto su fuente principal de alimentos. También utilizaron el arado, que es muy importante y de gran utilidad, ya que facilita la labor agrícola y también aumenta la productividad. Y el comercio en un principio empezó con trueque. Entonces, por ejemplo, si yo tenía cebada, la podía cambiar por trigo. Si tenía una artesanía, la podía cambiar por alguna piel, etcétera, etcétera. Entonces, eso era como empezaron. Posteriormente, algunos productos empezaron a adquirir cierto valor, como por ejemplo la madera, que era un producto escaso en un tiempo, o algún tipo de metal, ¿verdad? En cuanto a la estructura social, bueno, generalmente teníamos los nobles, que estaban encabezados por un rey. Aquí tenemos una escultura de un rey para poder explicar más o menos qué era la función del rey. Aparte de administrar, el rey también tenía la función de ser un sacerdote y mantenerse en constante oración. Posteriormente estaban los sacerdotes, que eran los que tenían contacto directo con los dioses, y aparte eran los intérpretes de los astros, como lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a la estructura que ellos tenían. También estaban los funcionarios reales. ¿Quiénes eran los funcionarios reales? Los que los nobles asignaban, por ejemplo, los que cobraban impuestos, los líderes militares, etcétera, etcétera. Posteriormente estaba el pueblo mesopotámico, que era el grueso de la población, y por último, en esta escala de estructura social, estaban los esclavos, que se les asignaban los trabajos más fuertes y pesados, que no tenían libertad ni condición propia y que podían ser utilizados por su dueño como incluso moneda de cambio. El legado de las civilizaciones mesopotámicas es muy grande. Por ejemplo, todo el tema de la construcción de diques, de construcción de canales, y también cómo sabían cuáles eran las fechas de recolección de la cosecha. Es muy interesante en cómo ellos se basaron. Ellos se basaron en los observadores de los astros. Entonces, de acuerdo a la observancia de los astros, era como ellos podían establecer cuál era la periodización correcta para poder sembrar y cultivar.
En el campo de la matemática también eran muy avanzados. Ellos usaron un sistema sexagesimal que se basa en el número 60. De acuerdo, también tenían un sistema de matemática posicional como ahorita, que de acuerdo a donde esté el valor del número, ese es el valor matemático que tiene el mismo. Por ejemplo, si yo agarro un 1 y le pongo un 0 a la par, tengo un 10. Ellos tenían el mismo sistema que tenemos nosotros actualmente. También tenían operaciones complejas en cálculo, en volúmenes, en áreas, y en ciertas áreas matemáticas muy difíciles, por ejemplo, como lo era la geometría. Ellos son los primeros en establecer que la circunferencia medía 360 grados. Dentro de esto, reconocieron 5 planetas en la parte de lo que es la astronomía y construyeron estos templos. Estos templos, chicos, se llaman zigurats. Son templos escalonados que les permitían a los sacerdotes subir y estar más cerca de los dioses y por tanto más cerca de los astros para poder estudiarlos. Uno de los textos más importantes que ellos van a escribir es la epopeya de Gilgamesh, que posteriormente vamos a ver de qué se trata en un videoforo que vamos a tener más adelante en estas clases virtuales. Dentro de también de lo que nosotros estábamos hablando al principio de esta presentación está el código Hammurabi. El código Hammurabi es el primer código civil que nosotros vamos a conocer. Fue escrito en esta roca. Que se ve en la parte superior de esa roca es el rey Hammurabi. Y lo que decía era que tenía un principio básico, que es la ley de Taylor, que implica que debe ser equivalente el daño causado por el infractor. Entonces, por ejemplo, alguien que robaba, lo que se le veía como el equivalente, entre comillas, era cortarle su mano. Los esclavos tenían ciertos derechos adquiridos, no eran simplemente tenerlos por tenerlos, sino que ellos también tenían ciertos derechos, pero sin embargo la civilización, digamos la población, el grueso de la población, que era la mayoría, pues tenían más derechos. Este código Hammurabi también se le conoce como código de ojo por ojo y diente por diente. En cuanto a la escritura, ellos son los que empiezan a diseñar la historia. ¿Por qué? Porque son los primeros que empiezan a dejar una datología o datos, una serie de datos que nosotros podemos ver e interpretar. La escritura que ellos manejaban se llamaba escritura cuneiforme y lo empezaron los sumerios. Ellos lo que tomaban era una tabla de arcilla o de barro y la grababan con una cuña, como un pincel o un palo, y eso les permitía hacer ciertos dibujos y cada dibujo tenía un significado diferente o un valor diferente dentro de esa tablilla de arcilla. También tenemos en la parte religiosa que los mesopotamios eran politeístas y que los dioses tenían también ciertas estructuras o ciertas jerarquías. Entonces habían dioses más importantes que otros. Generalmente los dioses eran asignados de acuerdo a eventos naturales o a astros. Se les consideraban los creadores del universo y de la humanidad. Cuando nosotros veamos el videoforo, ahí se detalla un poquito más esta información. El culto siempre va a estar a cargo de los sacerdotes y se realizaban en los templos o zigurats que vimos anteriormente. Estos son estatuillas de algunos de los dioses que tienen características antropomorfas. Eso quiere decir que tienen similitudes con lo que nosotros vemos como el ser humano, ¿verdad? Esta lección vale la pena destacarlo. Mucha de esta presentación se extrajo del libro de Santillana, de Puentes del Saber, y aquí hay algunos de los autores que me permitieron o ayudaron a hacer esta presentación con la edición respectivamente del profesor Christopher Phillips. Eso sería, chicos, por el día de hoy en cuanto a la clase virtual grabada de la civilización mesopotámica. Espero ir detallando más con ustedes y posteriormente vamos a ver el tema de la asignación. Muchas gracias y que tengan un excelente día.